¿Por qué no platicamos sobre la reforma energética y vemos todos los puntos? Porque la reforma energética abarca cosas mucho mayores también. No nada más concentrado en Pemex, ¿no? Concentrado en Pemex. Como lo está manejando López Obrador, a fin de cuentas. Bueno, ese por su conveniencia, porque vive cada año esperando que se hable de Pemex para poder... Me llama la atención que dice, si el PRD renuncia al Pacto por México, si el PRD hace esto, y si el PRD hace lo que yo estoy poniendo aquí, voy con ellos. Si no, vamos solos. Sí. ¿De dónde va a tener entonces el... Lo que pasa es que estamos en una mesa donde se va a discutir varias leyes o varias reformas y partidos totalmente divididos. El PAN está destrozado, el PRD destrozado, el PRI está esperando a ver cómo se destroza. Entonces, ¿cómo vamos a salir adelante? No falta el que ya el Pacto por México, pues ahí está, y regresan nada más cuando ven que por acá no pueden seguirle. Entonces, vamos a ver qué vamos a hacer, señor licenciado. ¿Usted qué propone? Pues yo propongo que dejemos a un lado las reformas y nos pongamos a trabajar todos. No, la verdad es que en la reforma energética... Pero ¿cómo trabajar en un país, Gerardo, donde las reformas son vitales? Porque las reglamentaciones que tenemos son del pasado, y del pasado muy lejano. Son vitales, pero mira, por ejemplo, están queriendo hacer la reforma energética para que Pemex sea autosuficiente y podamos llegar a otros estadios en cuanto a la explotación petrolera, la explotación y todo. Y lo que está ahorita en la mesa es si Pemex compra una refinería en Texas o construye una refinería en Tula Hidalgo, ¿no? No, pero esas son cuestiones mediáticas. Otra, que tiene el asunto del recurso que pues se le sacan el 99%, 95% de recursos para el gasto corriente o no. Entonces va de la mano la energética de la fiscal y todo va de la mano de la cuestión de la corrupción, porque de otra manera hay 150,000 trabajadores en Pemex, por ejemplo, está demostrado ahí. ¿Cuántos? 150,000. Dicen que otras son más eficientes con 80,000, bueno, pues en este... Pero ¿sabes en Noruega cuántos son los que giran alrededor de la empresa estatal? ¿Cuántos? 250,000. O sea, no es un problema. Y el líder del sindicato gana exclusivamente y vive de su sueldo. No es un problema de números, sino de productividad. Sí, o sea... ¿Cuántos barriles de petróleo sacas por trabajador? Claro. Lo que es un hecho es que tiene que haber otra estrategia de exploración y de reservas y de producción es absoluto. Tenemos que quitarnos las telarañas. Que no hay dinero, que hay que jalar dinero de otro lado para que alguien haga ese trabajo y se genere el gas y la gasolina que requieren los mexicanos. Creo que tenemos que ver nuestro consumo y nuestra industria que tenga el soporte y luego que exportemos para que haya recursos. Estoy de acuerdo. ¿Pero ustedes creen que López Obrador va a salir con alguna novedad? No, va a ser lo mismo. Aunque digas aunque digas tú, se decrete que como está, que es propiedad de la nación, él va a querer que se aclare de qué nación, de qué año, de qué siglo, ¿a qué minuto de qué fue? lustro. No, es imposible, o sea, es un modus vivendi. Sí, claro. Es un modus Pepe. vivendi. Ahora, yo creo que en estas próximas semanas vamos a escuchar demasiadas cosas. Vamos a escuchar posicionamientos irreductibles de uno y del otro lado. Y vale la pena tener, creo que, una brújula que nos ubique en el justo medio. Es decir, eso es lo ¿dónde importante. estamos? ¿Pemex está en quiebra? No. ¿Pemex es una empresa que podemos tirar mañana a la basura? No. ¿Pemex es una empresa que aporta una tercera parte del gasto público de este país? Sí. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos para que siga siendo una forma de financiar el desarrollo? Ahora bien, la única manera de sobrevivir es permitir la apertura a la inversión y al capital privado. No. Podemos tomar nuestro petróleo, dejarlo ahí, al final del día es un commodity y dejar que los precios a lo mejor en 100 años suban. Queremos potenciar, queremos potenciar el desarrollo hoy. Bueno, entonces sí tenemos que sacarlo. Claro. Entonces, si tenemos que sacarlo y vemos que la deuda de Pemex es superior a la de estados y municipios, que no hay capacidad, porque no la hay, de invertir 900,000 millones de dólares al año que se está cayendo requieren, de infraestructura, entonces, se está oxidando. en ese esquema sí. Entonces, en ese esquema sí, pensando en ese objetivo. Ahora, para ello tenemos que perder la propiedad como nación de los hidrocarburos consagrada en la Constitución, tampoco. Pero no va por ahí. Tampoco. Entonces, yo creo que parte del ejercicio ciudadano
de analizar el debate energético va a ser separar la verdad, separar los diagnósticos, separar los números de los discursos. Hay que entender que habrá políticos de uno y otro lado que defiendan intereses que no pueden confesarle a la opinión pública. Andrés Manuel López Obrador. Pero que no hace falta que los confiesen. No, se sabe, pero por ejemplo Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel es un liderazgo social importante. Nadie tiene que regatearle ese lugar que tiene en la plaza pública. Yo no se lo regateo. A mí lo que me parece que es también el mínimo ejercicio de quien lo ha visto en los últimos años ocupar un papel protagónico en la vida pública es recordar lo que Andrés Manuel ha dicho. En el 2006, Andrés Manuel escribió, o alguien le escribió, un libro que se llama Un proyecto alternativo de nación. Ese es su pensamiento. Entre la página 80 y la 90, no me acuerdo exactamente cuál, él hablaba del tema Pemex. Y él hablaba de la necesidad de reformar el sector energético. Y hablaba, oh escándalo, y que nadie se atreve a decírselo, de la participación del capital privado en el sector energético y en materia petrolera. Pepe viene desde Lázaro Cárdenas que lo dijo. Entonces, hoy Andrés Manuel, cuando le preguntan sobre su propuesta de reforma energética, dice, Pemex no necesita reforma, con que quitemos la corrupción. Suena fantástico. Si fuera posible y cuantificable, yo creo que es algo en lo que todos podríamos estar de acuerdo. El problema es que frente a lo que queremos hacer y lo que tenemos en el sector energético, no basta. No basta. La propuesta del PRD, de la izquierda institucional, ahí está sobre la mesa. Es una reforma petrolera que va por la línea de Cuauhtémoc Cárdenas. Y mientras que Pemex no tenga un gobierno corporativo, no avanzamos. La corrupción viene de la forma en cómo se desarrolla Pemex hacia el interior. Todas las empresas petroleras son gobiernos corporativos. En suma, Luis, la pregunta entonces que yo pongo sobre la mesa es, si queremos que el sector energético sea una palanca económica y del desarrollo en este país, ¿podemos seguir haciendo exactamente lo mismo que hemos venido haciendo en los últimos años? Hay quien dice que sí. Yo creo que no. A ver, yo creo que aquí hay un problema que nos es demasiado común, en donde cambiamos un esquema por otro, y pongo el ejemplo, la reforma judicial, la reforma en materia penal, o sea, como no funcionó el anterior sistema, vamos a hacer uno nuevo, sin detenernos un segundo a ver por qué no funcionó. Yo ahí parecería que estoy de acuerdo con López Obrador en cierta medida de que el análisis de la corrupción dentro de Pemex, que es una cuestión obligatoria. Vamos a ver por qué no funciona el esquema actual, qué nos está pasando para que tengamos esta cuestión y ver qué es lo que tenemos que reformar. Porque aquí es el niño que se mete a bañar, se hace pipí en el agua y como el agua está sucia, tiramos el agua con todo el niño. O sea, no, perdón, vamos a quitar lo que está mal, definitivamente, y vamos a hacer lo necesario, nada más. Pero eso decía, por ejemplo, en la materia de la reforma judicial, es que con el nuevo sistema ahora el juez tendrá la obligación de estar en todas las actuaciones. Ya estaba en la ley. La corrupción hizo que no se aplicara. Entonces, lo mismo en este caso. Tomar hacer un análisis lo suficientemente objetivo para ver qué de lo que no funcionó de lo anterior se derivó del diseño. O sea, en qué falló el diseño, no la operación. Pero en el caso de las petroleras, vamos a poner sobre la mesa y nos vamos a dar cuenta que solamente Corea y nosotros vivimos en la prehistoria. Todas las demás se han modernizado. Y modernizar no significa apoyar a la corrupción. No. Al modernizarlo, se tiene que hacer previendo que ya no haya corrupción. Pero que no vayamos a modernizar como modernizamos Teléfonos de México. Le dimos una modernizadota en beneficio de Carlos Slim. Sí, pero lo moderno nos permitió que hoy todo el mundo tiene teléfono. Sí, pagando con un sacrificio económico brutal. Pero seguimos pagando ahí. Pero tenemos ¿Qué teléfono? ¿No podíamos haberlo conseguido por otra vía?
aparte de regalarse la carne. Mira, yo creo que es un poco como platicábamos hace rato de los topes de campaña. O sea, lo que hacemos en el sector energético es simular. Es simulación, como hacemos con los topes de campaña, simular que la inversión privada no está en Pemex. Lo que tendríamos que hacer es un marco jurídico suficientemente apegado a la realidad, en el que con claridad se repartan riesgos y utilidades. Porque, de seguir exactamente el mismo camino que tenemos, lo que vamos a enfrentar es que nuestro principal comprador pues va a ser exportador neto de petróleo para el 2018. Y que además nuestra capacidad de refinación va a seguir a la baja mientras la demanda crece, porque todos cargamos y queremos cargar el tanque a la semana o 2 veces a la semana, y Pemex ya está teniendo que importar hasta el 51% de las gasolinas a Estados Unidos. Entonces, si queremos cambiar esa ecuación, claro que hay que hacer una reforma. ¿Qué reforma? ¿Qué reforma? En mi opinión tendría que ser la que te garantice la propiedad sobre los hidrocarburos para la nación, no para el Estado, no para el gobierno, para la nación, como lo establece la Constitución. Ya está. Y una que establezca en un contrato que el Estado mexicano, que Pemex no va a salir bailando ni perdiendo por compartir riesgo con alguna empresa como Shell, como ExxonMobil, o como la que ustedes me digan, como British Petroleum. Entonces, hay otros esquemas exitosos que nos permiten observar que en efecto nuestro modelo está fundado o está tratando de obtener resultados económicos a partir de premisas ideológicas. Pues sigamos pensando como venimos pensando, nos vamos a encontrar que en unos pocos años, en nuestro principal comprador, pues ya no le interesa nuestro crudo. ¿Por qué? Porque él ya produce, él ya tiene. ¿En dónde? Pues en el shale gas, en el shale oil. O sea, ya hay muchas cosas que la tecnología va avanzando y nosotros seguimos pensando en que no debemos tocar el petróleo es nuestro. Pues yo no sé de quién sea, pero mío no es. Entonces, ahí hay un punto, a mi punto, para mí, tengo que es fundamental. Hay reformas que son indiscutibles. De que tenemos que sanear a Pemex, lo tenemos que sanear. Eso no tiene duda. La preocupación ciudadana es no nos vayan a dejar Pemex y su sindicato sobre nuestra bolsa, los mexicanos, y hacer muy buenos negocitos, negocitos periféricos a esto. Eso es lo que hay que cuidar. Yo no considero una modernización de Pemex con un sindicato como el que tiene. No puede ser, entonces, claro. Es parte de la modernización ver qué vamos a hacer con el sindicato. Vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Si tiene algún comentario, nuestro correo electrónico vistobueno.televisión@gmail.com. Regresamos.